Europa puede. Ahora, el siguiente punto en el orden del día sobre Colombia. Tenemos una declaración por parte de la vicepresidenta, alta representante de la Unión Europea para la política externa y de seguridad, la señora Kaja Kallas, sobre la situación en Colombia tras la oleada reciente de ataques terroristas. Le daremos un par de minutos para que pueda tomar asiento y invitaremos a la señora Kallas a que inaugure el debate. Presidente, señorías, me dirigí ya a ustedes en junio. Desde entonces sabemos que el senador fue asesinado y sabemos también que se ha deteriorado enormemente la situación. Yolanda Villavicencio y yo nos reuniremos en 2 semanas para condenar este asesinato y todas estas acciones terribles. Me gustaría también insistir y enviar mis condolencias a la familia y los allegados de las víctimas. En concreto, los 13 agentes de policía que perdieron la vida el 21 de agosto mientras ejercían sus funciones. Los responsables deben ser llevados rápidamente ante la justicia. Insto al gobierno colombiano a que haga lo necesario. Queremos apoyar a los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad de Colombia con formación, puesta en común de mejores prácticas y reforzar la colaboración en cuanto a enjuiciamiento. La participación activa de Colombia en los programas de financiación europea y así como en proyectos como Europol y la Agencia de Drogas Europea es esencial, no solamente para Colombia, sino también para Europa. La labor conjunta en materia de seguridad marítima y seguridad y justicia penal, entre muchos otros, contribuye a nuestra seguridad común. Seguiremos trabajando para luchar contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, que corrompe nuestras instituciones y trae la violencia a las calles. La Unión se compromete a apoyar al gobierno colombiano en aras de la paz. La paz siempre será la mejor garantía de la seguridad a largo plazo para toda la ciudadanía colombiana. Los retos actuales no deben eclipsar el progreso histórico que se ha cosechado. La Unión Europea seguirá apoyando a Colombia en la aplicación del Acuerdo de Paz de 2016, así como la disposición de justicia y todo aquello que redunde en el desarrollo económico y social. El proceso de paz de Colombia sigue siendo una prioridad esencial para la Unión. Colombia se prepara para celebrar elecciones en 2026 y es especialmente importante garantizar un entorno político seguro, libre de injerencias. Pedimos a todos los agentes políticos, actores, candidatos, medios de comunicación que aporten su granito de arena, por ejemplo, rechazando el discurso de odio, entre otros, y cerrando filas para defender las instituciones democráticas. La Unión Europea, como siempre, hará todo lo posible para apoyar estos esfuerzos. Esto incluye una misión de observación electoral una vez recibida la invitación debida. Señorías, la búsqueda de la paz, la lucha contra la delincuencia, todo esto hace que Colombia y la Unión remen en la misma dirección. Colombia se adentra en este periodo preelectoral y se enfrenta a retos de seguridad importantes. Con esto quisiera reiterar nuestro compromiso para conseguir nuestros objetivos comunes de seguridad. Gracias. Gabriel Mato, parte del Grupo. Tiene la palabra el señor Gabriel Mato por parte del PP. Gracias, presidente, querida vicepresidenta. No es habitual que hablemos de Colombia en este pleno, pero hoy lamentablemente lo hacemos por las dificultades que atraviesa un país amigo. La violencia se ha convertido en un hecho cotidiano en muchos departamentos del país
y el crimen organizado ha medrado a la sombra de un conflicto que no parece terminar. Este verano hemos vivido el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, en un acto que no es un hecho aislado. Hay atentados letales en Antioquía, Florencia y Cali. La violencia contra actores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y fuerzas de seguridad se recrudece y pone en cuestión no solo las garantías electorales, sino la confianza en las instituciones. Exigimos a las autoridades que se investiguen estos hechos y que se persiga a los autores y a sus instigadores, porque frente a la violencia no cabe la equidistancia y mucho menos los discursos de odio que contribuyen a incrementar la polarización y la violencia política, generando una gran inestabilidad en el país. Inestabilidad que viene alimentada también porque el régimen de Maduro, en su alianza con los narcos, permite que organizaciones como el ELN o algunas disidencias de las FARC se refugien y operen en su territorio desde donde pueden seguir sembrando el terror en Colombia. Precisamente por ello, es el momento de que se declaren como organizaciones terroristas a las disidencias de las FARC y también al Cártel de los Soles, y que exijamos que se persiga a quienes tanto hacen por acabar con la paz de un país amigo. Ante la violencia y el crimen organizado, Colombia necesita todo nuestro apoyo y la resolución que hoy presentamos va en esa dirección. No más violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Urmează Robert. Tiene la palabra ahora el señor Robert Biedron por parte de los socialistas. Thank you very much. Muchísimas gracias, presidente, alta representante. El acuerdo de paz de Colombia se firmó en 2016 y puso fin a medio siglo de destrucción y de violencia. Fue todo un logro. La situación de cara a las próximas elecciones ya es complicada, está muy polarizada. Lo que podemos hacer es enviar nuestras condolencias a la familia del senador Miguel Uribe Turbay. Y lo que también tenemos que hacer es apoyar a las autoridades colombianas para que puedan llevar a la justicia a los autores de estos crímenes, para también construir una paz duradera y sostenible. En este sentido, nuestro papel debe ser constructivo. Gracias al alta representante por sus palabras en este sentido. El pueblo colombiano no debe pagar el precio de estas triquiñuelas políticas. Lo que debemos hacer es centrarnos en cómo crear paz y estabilidad en lugar de centrarnos en las acusaciones. Y le pido a todos los eurodiputados de distintos colores políticos que hagan lo propio. Urmează Fabrice. Ahora tiene la palabra el señor Fabrice Leggeri por parte del Grupo de los Patriotas para Europa. À Bogotá, En Bogotá se ataca a civiles inocentes mediante atentados terroristas a cargo de grupos armados financiados por el narcotráfico. Se impone la ley del miedo y la violencia. Pero esto no se limita solamente a América Latina. En Marsella, en 2023, el narcotráfico se cobró 47 vidas, un récord histórico. En Amberes, donde entra la cocaína en Europa, transitan cientos de toneladas cada año. Y esto debilita nuestras instituciones y la seguridad de la ciudadanía. Todo esto forma parte de una misma red criminal que hace que circule la droga en nuestras grandes ciudades europeas. Todo esto alimenta el terrorismo y la corrupción. Colombia debe poder restaurar su soberanía y restablecer el orden sobre su territorio. La Unión Europea no puede contentarse con palabras de condena. Urge reforzar la cooperación policial y judicial, proteger las fronteras. Cerrar los ojos ante este vínculo entre el terrorismo y el narcotráfico es aceptar que la violencia encuentre terreno de cultivo en nuestro hogar. La única respuesta es
la firmeza. Toda renuncia y todo retraso sería un peligro para nuestra sociedad. Gracias, señor Leggeri. Tiene la palabra ahora el señor Carlo Fidanza por parte del ESR. Gracias, señor presidente, señora alta representante, colegas. Miguel Uribe, el candidato de la oposición democrática, murió tras un ataque sufrido el 7 de junio, un delito de que el gobierno Petro es políticamente responsable también por haber rechazado pues la opción de reforzar la seguridad personal de Uribe. En las semanas siguientes se verificaron nuevos atentados terroristas graves que causaron muertos y heridos entre los civiles y las fuerzas del orden. No son ataques aislados que demuestran la gravedad de la crisis colombiana. La paz total, la llamada paz total del presidente Petro ha sido un fracaso clamoroso. Los grupos armados se han reorganizado, los cárteles del narcoterrorismo han reforzado su poder y la producción de cocaína ha alcanzado niveles récords. El papel del cártel de los soles, totalmente compenetrado con las altas esferas del régimen venezolano de señor Maduro y señor Cabello, desestabiliza la región, incluida Colombia. Y por eso la Unión Europea tiene que lanzar mensajes claros: condena de la polarización política de Petro, identificación de los autores del homicidio a Uribe, apoyo a todas las iniciativas dirigidas a desmantelar las redes delictivas, incluyendo el cartel de los soles en la lista de organizaciones terroristas, para acabar con sus redes financieras y sancionar a sus líderes políticos. Gracias. Leo Luca Orlando, din partea grupului Verzilor. Tiene la palabra el señor Orlando por parte de los Verdes. Señor presidente, señora alta comisaria. Señor presidente, señora alta representante, en Colombia el proceso de paz lanzado en 2016 está en grave crisis por la acción violenta de grupos armados que no están de acuerdo con el proceso de paz y que llevan a cabo ataques armados constantes para hacerse con el control de Colombia, con la involucración del narcotráfico y también como las distintas mafias italianas, 'Ndrangheta, Mafia, Camorra, etcétera. Bueno, pues también están en contacto con los países vecinos como Venezuela. Ahí pues constatamos el atentado contra el señor Uribe, candidato a las elecciones presidenciales, y su muerte tras meses de agonía. Y todavía registramos fugas de miles y miles de ciudadanos atemorizados, exponentes políticos y de la sociedad civil, como por ejemplo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien recuerdo porque yo estuve en aquel entonces, en 2019, que había hecho estallar una estatua que era el símbolo de la prepotencia de Pablo Escobar. La verdad es que este es un momento muy importante para la democracia y la legalidad en Colombia. Yo he mandado una carta a la presidenta de la Comisión, señora von der Leyen, también una carta a la presidenta del Parlamento, a Roberta Metsola, a quien agradezco la atención, pidiendo la máxima atención de las instituciones europeas para respetar los valores democráticos y de legalidad en un país tan importante de América Latina, que tiene numerosos acuerdos con la Unión Europea y también, por contraste, con una mezcla explosiva que podría encontrar espacio también en esta sala entre la lucha política y la delincuencia organizada, que nos podría hacer que todo se vaya al traste. Tiene la palabra el señor Anthony Smith por parte de la izquierda. Presidente, señora comisaria, señorías, Colombia sufre desde hace varios meses una oleada de ataques terroristas vinculados al tráfico de drogas y condenamos dichos atentados. Estamos con toda la solidaridad para con las familias y las víctimas y también al presidente Petro y a su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Celebramos la política de respeto total a los derechos humanos, así como atajando de raíz las causas fundamentales del
esta situación, que son la pobreza, la exclusión social, la instrumentalización del terrorismo a fines electorales por la derecha y la extrema derecha, tiene que parar. En 2026 habrá un momento histórico. La oposición tendrá que desplegar energía para aplicar el contenido del acuerdo de paz y de las recomendaciones de la ONU. Tenemos que conseguir que se aplique plenamente dicho acuerdo. Se tiene que proteger al pueblo colombiano de la lógica predadora o mafiosa para que pueda vivir con tranquilidad. Urmează acum dezbaterea. Ahora vamos a empezar el debate. El señor Davos Tires, el primero. Aterrorizan Colombia y amenazan la estabilidad regional, la democracia y la misma soberanía colombiana. Los grupos terroristas y narco han dejado en claro que la estrategia de paz total impulsada por el gobierno lamentablemente no ha dado resultados, pero además fue interpretada por estos grupos como un piedra libre para sus planes nefastos. Las masacres de Catatumbo, los ataques terroristas contra civiles y fuerzas de seguridad, el asesinato del senador Uribe son claras señales del fortalecimiento y proliferación del crimen organizado y el terrorismo, ligado también a estructuras transnacionales. Por ello, es imprescindible evitar una escalada mayor de la violencia en Colombia y brindar nuestro apoyo y cooperación. Es importante también que los actores políticos y sociales, en primer lugar las autoridades, eviten la polarización y los discursos inflamatorios. Finalmente, es necesario que la Unión Europea incluya en la lista de organizaciones terroristas al Clan del Golfo, las facciones disidentes de la FARC y al Cartel de los Soles. Gracias. Urmează domnul. Tiene la palabra la señora Leire Pagina ahora. Gracias, señor presidente. Señora alta representante, quiero expresar mi más firme condena a los recientes atentados en Colombia y transmitir nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. Desde el Acuerdo de Paz del 2016, los sucesivos gobiernos en Colombia han realizado ingentes esfuerzos por llevar esos acuerdos a la práctica. Es también el caso del presidente Petro y de su apuesta por la paz total. Y en todo este proceso, la Unión Europea no ha dejado de demostrar un liderazgo indiscutible, que reconocemos, con un apoyo político firme y asistencia financiera continuada, también esfuerzos del enviado especial. El camino por recorrer, lo sabemos, es muy largo y muy difícil. Y los actuales desafíos y la fragmentación de grupos armados y de una mayor presencia de bandas criminales organizadas requieren más apoyo a Colombia. Por eso les pedimos que los fines electoralistas no arruinen todo lo que se ha construido hasta aquí, que construyamos unidad de acción y no más polarización también en esta Cámara, porque Colombia necesita más apoyo al diálogo, no menos, más apoyo para crear oportunidades económicas, no menos, más apoyo y participación de los gobiernos locales, de los activistas, de la sociedad civil y de las mujeres y, por supuesto, necesita más apoyo porque es además un socio estratégico de la Unión Europea y nuestra responsabilidad es clara, seguir acompañándole en este complejísimo proceso y que siga habiendo esperanza. Gracias. Urmează domnul Sebastián. Tiene la palabra ahora el señor Sebastián Cruz. Gracias, presidente. El brutal asesinato del senador Miguel El Guerrero Uribe Turbay nos llena de dolor. Este hecho atroz evoca nuevamente los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia. Asesinatos, secuestros y miedo. El pueblo de Cali, Bogotá, Medellín y de todas las regiones del país merecen vivir en seguridad y tranquilidad. Las próximas elecciones representan una oportunidad decisiva para cambiar el rumbo. Es el momento de reafirmar un compromiso con la libertad y la justicia. Aún estamos a tiempo de construir un camino diferente. No queremos seguir el ejemplo de Venezuela, queremos una Colombia libre. Colombia volverá a levantarse. El futuro de la nación estará en manos de su pueblo. Gracias por su atención y viva Colombia. Gracias. Nu am observat semnul făcut de domnul vorbitor. No he visto la señal que acaba de hacer el señor Cruz. Lo vamos a ver luego en las imágenes vídeo. Tiene la palabra ahora el señor Bilan. Mr. President, there can be no tolerance for terrorism. Gracias, presidente. No puede haber tolerancia con el terrorismo. Colombia ha avanzado mucho, ha llevado décadas terrorizada por los cárteles de la droga y ahora los ciudadanos
tienen miedo porque podrían volver ese periodo oscuro. El terrorismo sigue estando presente de nuevo y a gran escala. Los atentados recientes contra civiles y el asesinato del senador no son solo ejemplos, son ataques contra la democracia. Demuestran el fracaso total de esa llamada paz total, esa política del presidente, porque ha quedado un espacio para que los grupos armados y los cárteles afiancen su poder y difundan más violencia. Yo pido a la Unión Europea que apoye a Colombia en la lucha contra la influencia del terrorismo y del cártel de los soles. Tenemos que estar siempre de la mano de la ciudadanía colombiana, poner más sanciones contra las redes y las mafias y apoyar las instituciones democráticas del país. El futuro de Colombia es la paz, no es del terrorismo ni de los cárteles. Thank you. Urmează domnul Milan Mon. Gracias. Tiene la palabra ahora el señor Millán Mon. Deterioro de la seguridad en Colombia, con un preocupante aumento de la violencia armada en los últimos meses. Recientemente falleció el senador Uribe tras el ataque del 7 de junio y en agosto se registraron muy graves atentados en Cali y Antioquia. Los grupos armados ilegales, que aumentan su poder en el país, tienen vínculos con el narcotráfico y con redes criminales transnacionales. Son una grave amenaza para la seguridad y estabilidad de Colombia y de otros países de la región. Tras el proceso de paz, Colombia no debe retroceder a una etapa marcada por el miedo y la violencia extrema. Las autoridades tienen la responsabilidad de evitar esta alarmante escalada de violencia, garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y candidatos electorales y asegurar la presencia efectiva del Estado en todo el territorio. Desde la Unión Europea tenemos que seguir ayudando a Colombia, país clave en América Latina. Además, como pide la resolución que el jueves votaremos, debe estudiarse la posible inclusión de los grupos armados en la lista europea de organizaciones terroristas. Termino. En Colombia es necesario rebajar la polarización y buscar consensos. Me temo que en este país, como en otros de América Latina, sobran visionarios y adanistas cuando lo que necesita son gobernantes y gestores. Esta es una idea muy presente en los libros de un escritor colombiano muy brillante, Carlos Granés, que me parece muy acertada. Lamentablemente, este tipo de problemas de América Latina también últimamente se extiende a Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. Urmează Arkadiusz Mularczyk. Ahora tiene la palabra el señor Mularczyk. Muchas gracias. Vivimos una situación dramática en un país aterrorizado por los narcotraficantes como es Colombia. Y es muy simbólico ese asesinato del senador Miguel Uribe, que era aspirante a presidente, y es un asesinato que muestra lo larguísimo que es el brazo de estas organizaciones criminales en América Latina. Y irradia más allá también, hasta nuestras fronteras. Los cárteles, como el de los soles, por ejemplo, empiezan a estar presentes también en Europa. Se alían con Irán y con China y con el resto de países hostiles a las democracias. Los presupuestos que manejan también acaban en manos de quienes nos quieren amenazar a nosotros y a nuestras sociedades. Hace un par de días, los servicios de inteligencia polacos pusieron en prisión a un representante del cártel de Sinaloa y que mueven grandes cantidades de dinero, 1.500 billones con B anuales de euros. En dólares mucho más. Es el 3% del PIB. Tenemos que responder a este reto. Colaborar es imprescindible con Estados Unidos. Incluir el cártel de los soles en la lista de organizaciones criminales y terroristas desde. Tiene la palabra el señor Lopatka. Señor Lopatka, señorías. Los tremendos atentados terroristas en Colombia merecen una condena clara y absoluta. No solo porque se cobraron vidas inocentes, sino también por ser un ataque a los valores que compartimos. Tenemos que apoyar en esto al gobierno colombiano en su lucha contra esos grupos. Como vicepresidente de la Comisión Sede, siempre insisto en nuestros intercambios con los políticos de América Latina que tanto en los principios políticos que representamos como en la lucha contra el extremismo y político y de otro tipo deben ser las bases de toda nuestra cooperación. Colombia es un socio clave
con la Unión Europea. Tenemos que ir más allá que un mero acuerdo comercial que se renovó en 2024. De hecho, Colombia debe ser un socio estratégico para el desarrollo y la prosperidad, y también aquí en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. Thank you. Și urmează Ahora tiene la palabra la señora Alma Escurra Almansa. Gracias, presidente. Señora alta representante, lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido. Ha secuestrado un Estado colombiano, controla un ejército fiel, tiene embajadas en nuestras capitales y se sienta en las Naciones Unidas. ¿Maduro es un narco? Sí, pero con poder de Estado. Y utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de gobiernos y líderes europeos y españoles como el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Así que nos va a tocar entender una cosa. Lo que está pasando en Venezuela, como lo que pasa en Colombia, no son asuntos internos, son una amenaza global. Por eso el Partido Popular hoy quiere pedir en esta Cámara dos cosas. La primera es que los europeos juntos declaremos el Cártel de los Soles, dirigido con Maduro, junto con el narco colombiano, organizaciones terroristas. Y la segunda es que esto solo sea el primer paso hacia acciones mucho más decididas, mucho más profundas y mucho más valientes. Porque el mundo y Europa no pueden permanecer impasibles ante lo que están sufriendo los pueblos de Venezuela y de Colombia. Y porque quien no vote a favor no será neutral, sino culpable por complicidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. We do not have catch. No tenemos un turno libre de intervención, así que invito a la vicepresidenta alta representante a que concluya con el debate. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias por este debate. Una vez más, yo también quiero darles las gracias por su atención que prestan a la situación de Colombia. Y creo que aquí compartimos la misma postura. Yo creo que eso está muy claro. Los colombianos se enfrentan a retos de seguridad importantes y ahora entran en un periodo preelectoral muy delicado. Y ahí tienen que saber que pueden contar con la Unión Europea como un socio creíble y fiable. Tenemos un programa muy intenso con Colombia en los próximos meses. Tenemos la cumbre CELAC-UE. En diciembre se va a negociar un nuevo acuerdo de cooperación y partenariado. También vamos a tener los diálogos a nivel ministerial sobre derechos humanos y la lucha contra las drogas ilegales. Cada uno de esos momentos de contacto supone una nueva oportunidad para presentar las prioridades y sensibilidades que emergen de los debates cotidianos. La Unión Europea va a seguir manifestando cuáles son nuestras preocupaciones con respecto a la escalada de violencia en el país, reafirmar nuestro apoyo a Colombia en la lucha contra la delincuencia y perseguir la paz, y también explorar vías para fortalecer la cooperación bilateral de forma que ello beneficie tanto a nuestros ciudadanos como a los suyos al otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias de nuevo por este excelente debate. Gracias. Thank you, Madam. Gracias, señora vicepresidente. Y con esto hemos concluido con el debate. La votación será el jueves. Muchas gracias por participar.